Buenas noches, querido público, auditorio de San Luis Potosí. Buenas noches a todas, a todos. Es un gusto estar de regreso con ustedes. A nuestros fans de siempre, los queremos pendientes, los queremos ver, que nos saludan, que nos dicen hola, que nos mandan memes, que nos escriben inbox. Es un gusto estar de regreso en La Hoguera. Muchas gracias a Emisora MX por la confianza. Regresamos el equipo completo. Tenemos a nuestro productor Chucho, aquí a mi lado derecho a nuestra querida Socorro Ruiz, a mi lado izquierdo a Carolina Jaime. Saluden. Pues muchas gracias por esta oportunidad, Jesús Ramírez, y también el honor de que siga siendo nuestro productor. Esta es la tercera temporada de La Hoguera y bueno, vamos con todo, vamos desde desde esta situación tan extraña para el mundo entero, vamos a ver qué sale, Caro. Sí, además han sido ciclos muy, muy curiosos. Me han salido recuerdos justo en estas fechas de cuando iniciamos la primera temporada y de la segunda temporada que tuvimos pues ahí en otros medios. Nada más, digámoslo así. Ahora en Emisora MX, la verdad, muy contentas. Síganos también en nuestra fanpage, por ahí también vamos a estar publicando cositas. Y muchas gracias a la gente que siguió en contacto con la página en Facebook de La Hoguera. Que nos encontrábamos likes de repente, hubo actividad en la página y decíamos, ¿cómo? Nadie le ha movido nada. Pero bueno, también un saludo a Leila, que estará a la distancia con nosotros. Ahora también, en La Hoguera, en esta nueva temporada, en esta tercera temporada, pues como ven la hacemos al aire libre, nos cuidamos, hay aire porque no queremos enfermarnos. Y mezcal. Y bueno, Leila estará a la distancia con su participación. Y en esta ocasión regresamos, tenía que ser así, no podía ser de otra forma. Vamos a abordar el tema, no quiero decir de moda, pero pues es el tema que ha prevalecido desde enero del año pasado, porque desde el 12 de enero del 2020 la Organización Mundial de la Salud dijo que había una pandemia en el mundo y que era el COVID o la COVID-19, luego no sé si es la COVID o el COVID o... Pues la enfermedad. La enfermedad. Y el virus. Que ha venido a poner de cabeza al mundo entero de cómo lo conocíamos, ¿no? La economía, la salud mental, la movilidad social, las relaciones sociales, la forma de trabajar, la manera de entretenernos. Y bueno, ya es febrero del 2021 y esto parece esa nueva normalidad que dijeron que iba a haber, pues existe, pero no como quisiéramos. Todavía no parece normalidad. Por muy nueva o no nueva. O ya no tan nueva. No parece normalidad, pero pues veamos qué va pasando con la vacuna, ¿no? Váyanos poniendo en la página quién se usa el cubrebocas, quién sí cree en la enfermedad, porque créanme, a estas alturas hay quien dice eso no es cierto. Es increíble, pero es un complot. Es un complot. Es que es muy curioso cómo toda la situación de las teorías de conspiración, ¿no? Se abarrotaron con esto del COVID, que si los gobiernos la crearon, que si se creó en un laboratorio, ya andan por ahí las instituciones mundiales, ya por fin llegaron a Wuhan a ver qué pasó. Lo cierto es que muchas personas han fallecido en este tiempo. Y antes que nada, yo creo que sería muy importante mandarles un abrazo muy, muy, muy fuerte, muy solidario a todas las personas que han perdido un ser querido, a un familiar, a una amistad. De verdad, nuestros corazones con ustedes y sabemos que no es nada fácil, sobre todo perder a un ser querido en estas circunstancias en donde ya no supimos nada, ya no lo pudimos ver, no nos pudimos despedir. Vaya, no lo podemos ni siquiera despedir como acostumbrábamos con un funeral, con una reunión en donde, podernos abrazar para darnos el pésame. Con las cifras que dieron, las últimas cifras que me quedé, pues ya rebasamos los 165,000 personas fallecidas en el país, porque es bien importante decir que son personas. Claro. Son mujeres, son hombres, son niñas, son niños, son ancianas, son ancianos, jóvenes, que nos han dejado, que han dejado a sus familias. Muchos eran cabezas de hay niños huérfanos, hay padres sin hijos, o sea, son seres humanos que hoy ya no están y
que como dicen por ahí, pues son muertes que probablemente pudieron haberse evitado tomando una sana distancia, lavándonos las manos y usando el cubrebocas, ¿no? Que son 3 formas sencillas de prevenir la enfermedad. Sobre todo esta parte que la resaltaba Caro hace un momento, la idea de iniciar esta nueva temporada de la hoguera, pues bueno, una de las cuestiones es hacerlo al aire libre, porque una de las más importantes es precisamente los lugares ventilados, no hay que olvidarlo. Y otro aspecto también muy importante que mencionas, Vero, en cuanto a la cifra, hay que seguir recordando que son cifras oficiales, porque hay una realidad donde se habla incluso de doblar o triplicar incluso esta cifra, y es importante decirlo sin necesidad de ser alarmistas, sin necesidad de todavía echarle más fuego a esta hoguera. Es una realidad, por lo que debemos tener muy en consideración estas medidas, es lo único que nos puede salvar. Probablemente no de no contagiarnos, porque también una de las leyendas que circunda el mundo hoy en día es que nos vamos o estamos expuestos y con mucha probabilidad de todos contagiarnos, pero bueno, que sea por partes, que sea cuando esté más avanzado la ciencia en materia de vacunas, en materia de medicamentos, en materia de atención, un momento donde no estén saturados los hospitales, donde no haya filas para obtener oxígeno, una serie de cosas, y creo que eso es nada más de una cuestión personal, voluntaria y con una conciencia social muy exacta. Sí, sin duda alguna, porque yo creo que en este país nos encanta desacreditar las fuentes oficiales, nos encanta desacreditar los conocimientos que le han costado a muchísimas personas durante muchos años adquirir, los que son científicos. O sea, es mucho más fácil creer, no sé, que si te tomas el dióxido de quién sabe qué cosa, te vas a aliviar a que si vas a tiempo a un hospital, ¿no? Yo sé que la gente está cansada de la información, todos estamos cansados, claro, de la pandemia, todos estamos cansados y saturados de información sobre el tema, pero también creo que el decir ya no quiero saber nada porque estoy agotado ha hecho que muchas personas se queden un paso atrás sobre una enfermedad nueva de la que día con día hay nuevos descubrimientos y las cosas van cambiando. Hoy sabemos que tocar una superficie no es una fuente de contagio tan directa o tan letal como lo podría, o sea, vamos, que si yo toco la mesa no es tan seguro que me contagia como si pasamos mucho tiempo juntas hablándonos cerca, en un lugar abierto. Cerrado. Uh-huh. Claro, entonces, bueno, creo que todavía hay mucho que aprender, pero ya a más de un año que inició esta pandemia en China, pues ya aprendimos muchas cosas, ya hay más certezas y cosas que podemos seguir haciendo, ¿no? Y como dice Vero, no desesperarnos, no intentar pues retomar una vida que llevábamos antes. Estamos tal vez a pocos meses, bueno, no, a lo mejor más de un año para que la mayoría de la población esté vacunada, pero ¿en qué país? No se justifiquen para hacer pendejadas. No. De veras, lávense las manos, pónganse el cubrebocas, guarden la distancia. Use el gel en la bolsita. No se esperen, o sea, si la tía de quién sabe quién les dijo que a ella le funcionó, pues a lo mejor a ella, pero eso no significa que les vaya a funcionar a ustedes o a nosotras. Si hay algo seguro hoy día es que esta enfermedad ataca diferente a cada cuerpo. Así es. Entonces, no le jueguen al vivo. Si ustedes ya se enfermaron, sigan con las medidas de prevención, porque lo más probable es que si les vuelve a dar, ahora sí ya no la libren. Porque ya tienen el sistema inmunológico más débil, ¿no? Ajá. Hay una serie de mitos que yo creo que sí hay que seguir difundiendo en donde ya se comprobó que no es tal. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, que hay jóvenes que siguen pensando que tienen mucho menos posibilidad de enfermarse, cuando está súper demostrado que no es así. En nuestros propios entornos sabemos de gente joven que incluso ha muerto, desgraciadamente, y a lo largo del mundo se ha sabido de contagios y con muy graves consecuencias a niños, a bebés, lo que en un principio se dijo que era muy poco probable que ocurriera. Entonces todos los días están cayendo una serie de mitos y ojalá lo veamos, como dices, Caro, todo lo que resta de este año y probablemente del siguiente, pues bueno, va a establecerse ahora sí cuáles son los parámetros definitivos
de esta enfermedad, que cómo ha convulsionado al mundo en todos los aspectos. Pero si me permiten, chicas, creo que dentro de todo esto, que es la fatalidad, que no podemos negar, que vivimos día a día, también hay aspectos que hay que señalar muy puntualmente. Por ejemplo, los índices de violencia o de las cuestiones, no sé, que antes ya sabíamos de este tipo de cuestiones, pero que se han recrudecido con esta pandemia. Sí, fíjense que ONU Mujeres, desde el principio de la pandemia en América, ya traía cifras muy claras de lo que había pasado en China, de lo que había pasado en varios países, incluyendo, por ejemplo, España, ¿no? Sí. Y entonces, y además de lo que ya se sabía que sucedía, pues durante cualquier desastre natural, incluso de pandemias, de catástrofes, en donde queda muy claro que la violencia también se recrudece, ¿no? Y bueno, imaginemos, ¿no? O sea, imaginemos solamente lo que significa estar 24/7 encerrada con tu agresor, ¿no? Es fuerte, es impactante. Y no nada más mujeres que puedan estar viviendo esa violencia de su pareja. Imaginemos niñas, adolescentes, que tal vez el abuelo, el tío, el mismo papá, el padrastro, ejercen violencia sexual, violencia física, violencia psicológica sobre ellas, ¿no? Entonces, durante pues la vida normal, previa, pues por lo menos el agresor salía a trabajar, las personas salían a la escuela, y entonces había este momento de, ¿no? De respiro. Y viene el confinamiento y ya no hay esta situación. Las mujeres, las víctimas de cualquier edad, pues están todo el día con su agresor, y pues esto obviamente hace que la violencia se recrudezca. Aunado a todos los factores emocionales, la ansiedad, se disparan, por ejemplo, también el consumo de alcohol, la gente está en su casa desesperada, no haya qué hacer, y obviamente no es justificación. El tema con la violencia es que la violencia también es una pandemia, ¿no? Y la ONU nos lo ha recordado. Pensemos en el virus, ¿no? El virus se hace pandemia, se contagia, hay factores genéticos, se hacen otras cepas y demás, ¿no? Pero la pandemia de la violencia contra las mujeres tiene más bien causas no genéticas, tiene más bien causas culturales, ni siquiera psicológicas propiamente, ¿no? Sino son causas culturales que le cobran la vida en este país a pues ya prácticamente 10 mujeres, ¿no? 10 mujeres al día. Entonces, sí, la ONU nos previno desde el inicio de la pandemia, vieron lo que pasaba ya en otros países, en China, en España, y fíjense lo que pasó. En el primer semestre del 2020 aumentaron 9.2 los feminicidios en el país. Ya del 1 de enero al 30 de noviembre del 2020 se hablaba de 860 feminicidios en México, pero la cifra, digamos, se incrementa ya cuando hablamos de muertes de mujeres o muertes, pues sí, asesinatos de mujeres propiamente, muertes violentas de mujeres. Lo que pasa es que muchas de las muertes violentas no las toman como feminicidio, ¿no? Todavía no, aunque por ejemplo hay un protocolo ya que deben seguir para que toda muerte violenta de mujer inicie su procedimiento de investigación como feminicidio. Muchos ya al momento de ir descartando líneas de investigación se retiran de considerarse feminicidio y resultan homicidios. En el caso de San Luis Potosí, por ejemplo, hubo 27 feminicidios en el 2020, 32 homicidios y 5 estaban pendientes todavía a finales de diciembre, como de clasificar exactamente, ¿no? Pero esto nos habla de que la cifra de muertes violentas de mujeres pues incrementó bastante en el 2020, ¿no? También las llamadas para auxilio incrementaron bastante. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública detalló que se acumularon en los primeros 11 meses del 2020 240,798 llamadas de emergencia al 911
para reportar violencia doméstica o violencia de género. Cifras oficiales. Cifras oficiales, claro. Muy superior de cualquier año anterior. Los datos existen desde el 2016. Y bueno, esto sí nos habla de... Pero fíjense, o sea, incrementan las llamadas al 911, pero también consideremos que si estás 24/7 con tu agresor en casa, o sea, tampoco puedes marcar tan fácil. O sea, no, menos. Ajá, entonces la cifra pudiera haber sido todavía mucho mayor, ¿no? Claro. Sin embargo, pues las condiciones de... Pues, ¿cómo voy a hablar aquí enfrente de él? Pues otra madriza, si hablas, o sea, imagina. Exacto. Ya te madreó, te ve en el teléfono, otra, o sea, no. Sí. Entonces, bueno, las situaciones han sido complicadas, los feminicidios aumentaron, ya se aumentaron también, las llamadas para violencia de género específicamente, pero fíjense, el tema de la violencia no es el único que, digamos, influye en estas brechas de desigualdad que todavía hay entre mujeres y hombres. Pensemos también en todo lo que pasa con la carga de trabajo en las casas, ¿no? Y que recae obviamente más en las mujeres. A mí me da gusto ver, ¿no? Hombres, amigos, compañeros, que el estar en confinamiento en su casa se han dado cuenta de todo el trabajo que se hace ahí, ¿no? Y que han colaborado, han participado como debe de ser, ¿no? Eso es de las cosas positivas. Eso es de las cosas positivas. Pero la verdad es que la mayoría de los casos se ha seguido recargando en las mujeres, ahora con el home office, pero además ayuda y atiende a tus hijas e hijos a que hagan la escuela en casa y a que estudien o que se conecten o que le tele o que manden la tarea por WhatsApp a la maestra. Y hay que hacer la comida y hay que hacer algo. Dijo una amiga, yo ya me sentí empoderada por ser mujer trabajadora, pero ahora con el home office estoy aquí trabajando, voy a ver qué quiere la niña, limpio, hago de comer, no, estoy más empoderada que nunca. Digo, ese es un caso positivo, ¿no? Positivo, sí, aunque también, por ejemplo, el tema del home office, a mí lo que me gusta es que se haya visto ya como una posibilidad real y que muchas empresas, para quedarse, claro, y que muchas empresas sí lo consideren, porque todas esas mujeres, por ejemplo, madres solteras, que tenían que andar buscando dónde dejar a los hijos para poder salir a trabajar e ir a una oficina en un horario establecido, pues ahora ya queda más claro que sí pueden quedarse en su casa y puedan cuidar de hijos e hijas, ¿no? Obviamente hay personas que dicen, esto lo hicieron, ya ven, ¿no? Las teorías de conspiración, esto lo hicieron las empresas para ahorrar luz y internet y teléfono, no sé qué tanto más. Bueno, a lo mejor sí están ahorrando en estos rubros, aunque ya por ahí hubo una reforma laboral que ¿no? Les obliga a si compruebas que a tus gastos de luz es por el trabajo, claro, a pagarlo, ¿no? Pero bueno, creo que también hay cosas favorables como ver esta posibilidad de hacer home office, que para muchas mujeres, créanme, va a ser una salvación, sobre todo mientras tengan niños y niñas pequeños en casa, ¿no? Sí. Y otra cosa que me gustaría nada más como observación desde la perspectiva de género, ¿qué cosa con la violencia hacia el personal de salud? Pero que ha sido más contra mujeres. Sí. O sea, han sido más enfermeras, sobre todo. Los ataques a mujeres muy directos. Sí, entonces... Pues porque siempre se les hace mucho más fácil lastimar a las mujeres que a un hombre, ¿no? Idiosincrasia, cultura. Claro, es la discriminación que todavía existe, ¿no? El patriarcado, que me da una risa que digan en el Facebook que el patriarcado solo existe en tu cabecita. No es cierto, lo vemos todas las mañanas. Bueno, ahorita no, porque nuestro presidente está en confinamiento, en reposo, ya recuperándose, qué bueno. Hace falta porque el gabinete se ve bastante endeble. Pero bueno, independientemente de eso, quiero agregar algo a lo que comentas, Caro. Qué increíble que se tengan que haya una atención previa de la ONU, que haya organismos internacionales en el mundo hablándose de esto, y desgraciadamente en nuestro país no se está reconociendo esta situación. Tuvimos comentarios muy desafortunados, en mi opinión, y creo que compartimos la opinión de parte de nuestro presidente de la República,
cuando dice que las familias son buenas y hay armonía y todo está bien, negando las cifras que sus propias funcionarias estaban determinando, sus propios organismos, antes de que los desaparezca, todavía están trabajando en esto. Y bueno, esa parte yo sí quiero recalcarla para decirles que no nos dejemos llevar tanto por la cuestión oficial. Hay que actuar en nuestro primer entorno. Hay que ver si tienes alguna familiar, hermana, prima, amiga que esté pasando por esto, ofrecer un poco el respaldo. Probablemente no podemos hacer nada para solucionar una cuestión que viene de raíz, que viene por cuestiones culturales, que viene por la relación incluso, pero sí muy atentos, muy atentas de estas situaciones donde a lo mejor podemos apoyar un poco a situaciones de violencia para que no pasen a ser situaciones de emergencia, lamentablemente. Bueno, vamos a hacer un primer corte y regresamos con ustedes. Es un gusto estar de vuelta en esta hoguera. Estamos calentando motores. Bueno, pues estamos ya de regreso aquí otra vez en esta hoguera, recién encendida. Aquí Caro ¡Salud! todavía presumiéndonos un rico mezcal. Y bueno, vamos a hablar ahorita, Coco nos va a hablar de algo súper interesante que también ha sido un alivio durante esta pandemia que sí nos ha servido a muchos, yo creo. Sí, en general, bueno, lo que ha servido, y creo que hemos sido testigos de esto en muchas situaciones en nuestros entornos muy cercanos y también a lo largo y ancho del mundo, pues es el desarrollo de la creatividad, porque no quedó más que empezar a ver qué hacemos con nuestro tiempo. Yo, en tono de broma, pero la verdad es que es una realidad, siempre he dicho que yo me preparé toda mi vida para esta pandemia. Yo soy experta en el confinamiento, soy experta en lo antisocial, pero la verdad es que ya me aburrí. La verdad es que curiosamente es terrible. Sí ha habido momentos de mucha negatividad y de cosas feas. ¿Qué lo ha aliviado? Bueno, pues yo me puse a investigar ya desde hace un buen tiempo qué pasa con la literatura. ¿Desde cuándo estamos hablando de pandemias? Y bueno, es un hecho que a lo largo de la historia de la humanidad las pandemias han sido contadas con una perspectiva literaria. ¿Por qué? Porque han ocurrido siempre, no estaban en nuestro contexto. Hasta ahora que nos toca vivirlas, de verdad lo digo en lo personal, jamás las tomé en cuenta. Yo veía fotos, aquellas fotos con estos aparatos como de pico de pájaro, ¿recuerdan? Sí. Y ya gente muy antigua con los cubrebocas, pero realmente jamás les puse atención. Pues pandemias ha habido desde siempre. Y pues bueno, encontré una conferencia muy interesante de un autor que se llama Christopher Domínguez Michel. Lo pueden encontrar en YouTube como Literatura y Pandemia. Está muy interesante. Este crítico asegura que la literatura mundial, viene desde el diluvio universal, hablando de estos desastres, y también está tomando en consideración la expulsión del paraíso de Adán y Eva. Lo podemos tomar desde ahí como un inicio para poder decir cómo se ha hablado de esta situación. Él también opina que todos y todas nos hemos vuelto de alguna manera especialistas en algunos temas por tanta información que consumimos, algunos chafas, otros a lo mejor un poco más conscientes, informados, donde se contrapone la información, donde podemos decir esto lo había leído pero ya hay información nueva, y entonces ya a raíz de eso tenemos un criterio y nos expresamos constantemente a través de nuestras redes sociales, etcétera. Bueno, yo digo, ¿por qué no tratar entonces de expresarnos de una manera literaria? Podría ser interesante y desarrollar la creatividad. Muchas personas, yo creo que la mayoría de las personas en el mundo, a excepción creo de las personas que no tienen este acceso a las redes sociales, tienen un estilo y tienen una manera de hacerlo, y sería una muy buena idea. Por lo pronto se ponderó
la búsqueda de los libros que hablan de estas cuestiones de pandemia. Casi todos ficción, pero les va a dar escalofrío escuchar la descripción de 10 propuestas que les tengo para iniciarse en esto de saber qué onda con las pandemias y los desastres mundiales a través de la literatura. Uno infaltable, yo ya lo había escuchado, yo no lo he leído, pero se llama La peste, de Albert Camus. Esta es una obra, la que más se ha buscado en este tiempo de pandemia. Así a grandes rasgos habla de una pandemia que azota Orán en Argelia, coloca al hombre en un abismo en el que el consuelo de la ideología o la religión no es consuelo. Qué terrible, ¿no? Cuando estás agarrado de una ideología, de una religión, y llega un punto tal es el desastre que ya no tienes ese consuelo. Se dibujan las consecuencias y reacciones humanas ante un suceso inesperado y catastrófico, un mundo al que solo una catástrofe logra rehumanizar. Esta es verdaderamente una esperanza que tenemos, yo creo, todo el mundo, de que esto nos rehumanice y nos haga aprender cosas que podamos ya poner en práctica. Por supuesto está El amor en tiempos del cólera, del gran Gabriel García Márquez. Bueno, pues como ya sabemos, Colombia se vio sacudida a lo largo del siglo XIX por esta pandemia del cólera, que compartieron espacios con guerras civiles, al mismo tiempo había estas guerras. El doctor Urbino lucha contra el brote de cólera, un escenario en el que chocan las historias de amor entre Florentino Ariza, Fermina Daza y Juvenal Urbino. Es una infaltable novela muy de nuestro tipo, ¿no? Acá sí, de todo el realismo mágico latinoamericano. También está Ensayo sobre la ceguera, de José Saramago. Poco a poco los habitantes de una ciudad se van quedando ciegos sin que sepan las causas. Ay, tiene todo que ver con lo que nos está pasando. De verdad, ante tanta información y ante tantas situaciones, de repente estamos ciegos ante la realidad, ¿no? Cuando los ciegos se cuentan por centenares, el gobierno decide encerrarlos en un campo de concentración. Esta obra es considerada de muchas formas una crítica a la sociedad moderna. Toda la infraestructura de los pilares de la sociedad, como el gobierno, se vienen abajo en cuanto algo sale mal y se instala la crisis. Esperemos que no nos ocurra, por favor. Pero además los que eran ciegos de nacimiento, pues se vuelven, ¿no? Los líderes. Los líderes, porque tienen ya, como les digo, que yo, la experiencia que yo tengo preparándome para toda mi vida para esta pandemia. De Cameron también está este libro de Giovanni Boccaccio. Narra el terror que produjo la epidemia que afectó a Florencia. La descripción es tan realista que solo se comprende al conocer que el autor contempla personalmente los horrores que causa la plaga. Hay una cita: no valía ninguna previsión ni providencia humana limpiar la ciudad, prohibir que ningún enfermo entrara en la población, dar muchos consejos para conservar la salud, hacer actos invocando a Dios, procesiones ordenadas y otras maneras. La única diferencia ahora es que tenemos que evitar las aglomeraciones. Por cierto, se acaba de cancelar otra vez nuestra procesión del silencio. Un dato al margen. También tenemos La montaña mágica, de Thomas Mann. Llega un invierno en Davos, Suiza, y bueno, pues ahí los hoteles están repletos de ricos americanos y europeos, pero hay un edificio histórico del pueblo que permanece silencioso y desierto. Esto fue antes un sanatorio muy preciado de la región, famoso para las curas por el asma y la tuberculosis, y también por sus baños de fango. Bueno, narra un contexto en el que en Alemania la población de tuberculosis alcanzaba 80,000 personas, más de la mitad de los cuales estaban condenadas a una muerte inminente. Hay también otro libro, El último hombre se llama. Este es de Mary Shelley, es la autora de Frankenstein y de la ciencia ficción. Cuenta cómo a finales del siglo XXI una plaga arrasa a la humanidad. Una peste originaria, eso es lo que me dio más escalofrío. Una peste originaria de Asia avanza implacable hacia Occidente.
Durante 7 años, 7 años, golpea a la humanidad hasta ponerla al borde de la extinción. La sociedad y sus instituciones se desintegran y las formas de vida, los valores y todo lo que se daba por sentado se pierde. Las ciudades se abandonan y los movimientos de refugiados provocan invasiones y guerras. Quiero decirles que El último hombre me simbra, lo voy a leer, ya estoy en ese proceso. Ya lo pidió en Amazon. Sí, ya lo pedí. Sí, de hecho. Porque si se dan cuenta, sí, yo lo veo como una premonición casi. Ojalá de verdad que no nos ocurra esto. Ojalá que estas cuestiones conspirativas que se habla de una limpia, también se ha dicho, de que van a permanecer solamente las personas más fuertes. Ojalá que no sea así. Creo personalmente que a muchos tenemos todavía pues la esperanza de seguir viviendo y de hacer muchas cosas, y esta parte donde las personas ancianas o las personas enfermas son las que están destinadas a desaparecer es muy desagradable. Hay otros libros, rápidamente les digo, ya son más de lo que ha ocurrido más recientemente. Está Ébola, está también, ya no quiero extenderme mucho, Los ojos de la oscuridad, y también 1793. Son estas 3 novelas que hablan ya de eventos más recientes, ya ubicados, ya que tenemos conocimiento más cercano. La literatura sin duda siempre ha sido un reflejo de la sociedad, de lo que nos toca vivir. Estas personas que se ponen a escribir, estos escritores, estas escritoras, pues bueno, se aprestan a eso, a tratar de describir lo que está pasando, y tiene un fin, tiene una historia, un nudo, tiene un inicio, mejor dicho, un inicio, una historia, un nudo y un final. Esperemos que a todos nos toque ver el final de lo que nos ocurre ahora. Y mi recomendación, todo este rollo, es para decirles que no se limiten, escriban lo que piensen, escriban lo que estén pasando. Espero que no sean experiencias muy cercanas con la enfermedad, más bien lo que nos toque estar viviendo en los confinamientos, en los tipos de acercamientos con esta nueva normalidad que también, como la enfermedad, creo yo que es diferente para todas y todos. Sí, ahorita bueno, de ahí solo he leído 2, así que me llevo de tarea. Ahorita nos pasas la lista. Sí. O la publicas, ¿no? Más bien. En los comentarios, para que también la gente la pueda seguir, y hacemos nuestro club de lectura también, ¿no? Sí, también sería interesante, ¿no? Pero sí, pensé en varias cosas ahorita, ¿no? Desde el espejo donde Florentino era el que veía en El amor en los tiempos del cólera. Sí, es me acordé, porque no sé por qué tengo muy presente eso, ¿no? Donde Florentino ve a su amada en un espejo y se lleva el espejo en un restaurante, y entonces se lleva el espejo a su casa, ¿no? Algo así. Pero bueno, pero también me acordé mucho de un capítulo de Black Mirror, donde el ejército se dedica a matar cucarachas, así le llaman, a la población que ya analizaron su ADN y que es más propensa a cáncer, a diabetes, y entonces están, ¿no? Exterminando a la población que tiene una debilidad en los genes, una cosa así, ¿no? Pero entonces hay una película futurista ya muy vieja, pero futurista, que se llama Gattaca, no sé si se acuerdan. Que tenía que ver con eso, o sea, dividía la población entre los que tenían los mejores genes y los que, por ejemplo, tenían una debilidad visual, pues ya no podían entrar a ese mundo, y los preparaban para los mejores trabajos, a los más fuertes, ¿no? Y los débiles se quedaban fuera. Tiene que ver con eso. Aquí la cuestión es quién decide eso. O sea, quién puede decir que vivan estos y que no vivan aquellos. Ahí está la injusticia del asunto, ¿no? Uh-huh. Recientemente vimos un comentario donde se justificaba de alguna manera la muerte de una persona porque se decía, ya estaba enferma antes. No, todas las personas enfermas o no, de edad o no, creo que tendríamos que tener la misma posibilidad, pues, de mejorar nuestra salud o de vivir el tiempo
de la mejor manera posible. Mira, ¿no? incluso con las personas que si pueden quedarse en casa no se quedan, y teniendo las posibilidades prefieren irse a la vacación, a la playita, al antro. Incluso esas personas tampoco son culpables de enfermarse, o sea, y tienen derecho a recibir una atención médica digna. Sí, claro. Pero bueno, vamos ahorita a un segundo corte, regresamos con nuestra querida Leila, que nos va a hablar un poco de lo que ha sido para ella vivir esta pandemia, prácticamente ella sí, encerrada casi un año. Entonces regresamos, no nos dejen. No nos dejen. Hola, buenas noches, mi nombre es Leila Cuervo, qué gusto volverlos a ver, qué gusto volvernos a encontrar aquí en la Hoguera de las Vanidades. Buenas noches, Coco, Vero, Caro y Chucho, qué gustazo estar otra vez con ustedes. Bueno, pues muchos de ustedes ya saben que yo vivo aquí en Estados Unidos, entonces bueno, yo les voy a hablar un poco de mi experiencia con esto de la pandemia en Estados Unidos. Bueno, pues aquí en casi todos los estados de la Unión Americana, el confinamiento o cuarentena empezó el 15 de marzo, más o menos, un par de semanas antes de que en México empezara de manera oficial, ¿no? En las primeras semanas la recomendación era no salir de casa, excepto para lo más indispensable. Dentro de las actividades indispensables o esenciales se consideraba ir al súper, al hospital o a la farmacia. Pero para los gringos, esto es muy importante, el alcohol, la beberecua, entonces incluyeron las vinaterías en los lugares que se consideraban como esenciales. Se recomendó no viajar, evitarlo también incluso por carretera. Entonces bueno, pues tuvimos que pasar la cuarentena separados de nuestras hijas. Ellas viven en una ciudad y nosotros en otra, y yo había llegado de México, había convivido con mucha gente en el aeropuerto, una de mis hijas había estado en Chicago. No teníamos manera de saber si estábamos contagiadas o no, y pues pensamos que eran nomás 2 semanas y bueno, cada quien en su casa, ¿no? Las empresas habían cerrado, mandaron a los empleados, hacían home office, que es trabajo desde casa, y conforme iba pasando el tiempo y la cuarentena se hacía cincuentena, luego era sesentena, pues empezó a haber más despidos y más cierres de negocios y de lugares de trabajo, como pasa en México y como pasó en todo el mundo, ¿no? Algunas compañías lo que intentaron hacer fue bajar el salario de los empleados como una manera de subsistir durante más tiempo y no tenerlos que despedir. Nosotros en casa durante el primer par de semanas no salimos para nada. No asomamos ni siquiera la nariz, ni abríamos la puerta ni las ventanas, pero bueno, así fue. Paralelamente al COVID en esta temporada, en estos meses de pandemia, se ha notado que se ha incrementado las enfermedades mentales o emocionales, como la depresión, la ansiedad o los trastornos de pánico. Está pasando en Estados Unidos, al igual también en México y en todos los demás países del mundo. A través de un comunicado difundido en los portales de la Ibero, se decía que la situación de saber que existe un virus afuera y que se es propenso a contraerlo provoca emociones negativas como el estrés y la ansiedad. Entonces, cuando tú tienes un ataque de ansiedad, la adrenalina se te dispara y eso hace que tu corazón vaya a 1000 por hora. Y la ansiedad también te provoca dificultad para respirar. Los ataques o trastornos de pánico, ¿cómo son? Bueno, los ataques de pánico son ataques repentinos y repetidos de pánico con mucha ansiedad y un miedo que te paraliza, que te inutiliza, un miedo irracional, ¿no? Tu cuerpo está fuera de control, tienes mucho miedo a la muerte, estás seguro que algo le va a pasar a tus seres queridos, estás certero de que te vas a morir. El corazón va a 1000 por hora, sudas frío, se te entumen las manos, se te entumen las piernas, te dan náuseas, tienes dolor en el pecho, el corazón va muy rápido, sientes que no puedes respirar. Todo eso pasa y pasa en tu mente. Bueno, físicamente pasa, pero es creado por tu mente, porque tu mente es muy poderosa y lo comprendes mejor cuando has sufrido los ataques de pánico, porque no hay nada que te pueda convencer de que no te estás muriendo.
Aun cuando el doctor te lo diga, que la subida de presión es por la ansiedad o que las taquicardias son creadas por tu mente, que te está engañando, nada, tú sigues creyendo que te estás muriendo, que te vas a morir y sientes eso. En la Universidad de Boston, una investigadora, Catherine Ettman, ella hizo el análisis de estos incrementos en las enfermedades mentales y lo llamó como que está ocurriendo una segunda pandemia, que la primera es la del coronavirus y esta es la segunda, porque se vio que los casos de depresión en Estados Unidos a comparación, o bueno, hasta julio del 2020 se habían triplicado en comparación con el 2019, ¿no? Incluso descubrió que los efectos del coronavirus en la salud mental de los estadounidenses eran más graves que los efectos que les había causado el ataque a las Torres Gemelas. Canijo, ¿no? Bueno, pues yo soy parte de estas estadísticas de esta segunda pandemia. Han sido tiempos muy, muy difíciles, la verdad, tanto para todo el mundo y para mí también. Si yo me pusiera a contar, no terminaba. Una hora no me hubiera alcanzado. Hoy más que nunca, yo y mucha gente y el mundo tal vez se ha dado cuenta de que la importancia y de la urgente necesidad que tienen nuestros gobiernos de invertir en ciencia y en salud pública. Ha quedado de manifiesto que se debe atender la salud mental y que esta es igualmente importante y discapacitante como lo es una enfermedad física. La depresión no es cosa de mujeres, no es cosa de viejas hipocondriacas, no es de tontos ni de débiles, no. Hasta el más machín la sufre, hasta el más machín siente la depresión y la ansiedad. Aquí nosotros, bueno, seguimos guardados, mis hijas en su casa, nosotros en nuestra casa, nos vemos cada semana o cada 2 semanas, nos vemos en el estacionamiento del lugar donde ellas viven, usamos doble cubrebocas, yo incluso uso careta, mantenemos una distancia y no estamos juntos por más de 30 minutos. A la hora que nos despedimos, bueno, la cosa ya es más triste, por lo menos para mí, porque bueno, no las toco, no nos podemos besar, no les puedo ver la cara completa y bueno, eso me puede. También es triste que bueno, los abuelos se quedaron en Veracruz, están solos pasando esta cuarentena y nosotros aquí rogándole a Dios de que no se enfermen, de que estén bien y de que pronto los podamos volver a ver, cosa que no tenemos idea de cuándo va a ser. La esperanza es que nosotros nos vacunen pronto, pero bueno, ellos no sabemos. ¿Podríamos ir? Sí podríamos, nada nos lo impide, pero tenemos un poquito más conciencia que toda esa bola de irresponsables que han ido viajando y que salen y que van a fiestas y bueno, 1000 cosas. Pero nosotros no, nosotros aquí queremos verlos sanos, verlos vivos, abrazarlos, besarlos. Entonces, bueno, aquí nos quedamos. Se sigue trabajando desde casa. La mayoría de la gente así lo hace, ya se empezaron a ver las fábricas y hay gente que va, pero todo con estrictas órdenes estrictas medidas de seguridad. No es obligación hacer cuarentena, no es obligación usar cubrebocas, porque los gringos tú no les puedes obligar a hacer nada porque ellos tienen su bendito derecho a la libertad. Eso de que tu libertad termina donde empieza la mía, para ellos no aplica. En fin, esperemos que pronto nos vacunen, esperemos que pronto podamos ver a nuestros seres queridos, esperemos que estemos sanos, que esto se termine pronto. Y bueno, si hubiese que dar un consejo y lo pudiera dar yo a mis compatriotas mexicanos, yo les diría que no le hagan caso al presidente y que sí usen cubrebocas. Es muy importante, esa puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Y también si se pueden dar el lujo de no salir de sus casas, no lo hagan, no salgan. De verdad, ir al compromiso, no sé, de tu novia o de que es el cumpleaños de fulanito, que tienes un juego de cartas, eso de verdad no es algo que sea imprescindible ni importante. Si te quedas en tu casa y no asistes a esos eventos, no te vas a morir, no te va a pasar nada. Pero en cambio, si sales tú y si salen todos, pero si sales, podrían morir muchos por tu culpa. Tú incluido. Yo nomás digo.
Bueno, pues ya regresamos, ya escuchamos y resulta un poquito estremecedor escuchar a Leila y lo que es vivir la pandemia con tanto miedo y con todas las precauciones. De pronto el decir no quiero tener miedo, pero el no poder evitarlo, ¿no? Como sí. decir tengo una enfermedad y me quiero cuidar más que nadie porque no me quiero enfermar, porque no sé si lo voy a sobrevivir. Oye, pero una ventaja, permíteme decir algo, es que espero de verdad, Leila, estás en un país donde la vacunación va rápida y deseo con el alma de que ya cuando te vacunes, esa experiencia es la que nos cuentes aquí en La Hoguera. Sí. Allá, bueno, maldita sea la diferencia entre el ser un país rico y ser un país pobre. Tan cerquitas. Pues bueno, miren, ya nada más yo quiero hablar muy rápidamente de lo que ha sido, digo, sabemos que se han afectado todos los ámbitos, pero yo creo que uno de los más afectados ha sido, sin lugar a dudas, el entretenimiento en todos los aspectos. El teatro, la música, o sea, tenemos más de un año que no vamos a un concierto. Bueno, yo de todos modos no puedo ir, no tengo dinero, pero no, o sea, tiene más de un año que no voy al cine. O sea, se estrenó, por ejemplo, yo tenía muchísimas ganas de ver Tenet de Christopher Nolan. No la fui a ver al cine porque no quiero ir a un cine. Me da un poquitillo de miedo, pero bueno, hubo muchas cosas que se aplazaron y entonces la industria cinematográfica, para poder sostener o recuperar un poco de las inversiones que ya hicieron en ciertas películas, pues las están estrenando en otros medios, que creo que esa también va a ser una nueva manera de seguir con este mundo. A ver, la gran pregunta es, ¿ustedes creen que el cine va a sobrevivir como lo conocíamos? No. ¿Creen que la gente va a volver a las salas del cine el año que entra? O sea, yo te puedo decir, yo en cuanto sepa que es seguro ir a un cine, yo Verónica, yo voy a ir. También, claro. Pero sé que muchísima gente que dice, ¿sabes qué? Está súper cómodo verlas en stream. Prefiero pagar ahora Disney que puso su plataforma y por ejemplo se acaba de estrenar Wonder Woman en streaming porque no la podían aplazar más. Hay muchas películas que se están estrenando por esa vía. Hay películas que están anunciadas a partir de marzo de este año, pero que las compañías han dicho, vamos a ir viendo cómo evoluciona la pandemia. Si no es seguro hacer un estreno en un cine, pues las vamos a meter vía streaming. Y dices, pero de verdad, o sea, todo el dinero, todo lo que se mueve alrededor, se han aplazado entregas de premios, los empleos y demás. Fíjate, se calcula tan solo que aquí las pérdidas en el sector cinematográfico por falta de exhibición son más de 30,000 millones de dólares en el mundo. O sea, eso es muchísimo dinero. Ahora, por ejemplo, aquí en México están hablando de una pérdida superior a los 15,000 millones de pesos. Cuando hablamos que la industria cinematográfica en México pues es mucho más pobre que en otros países, pero estás hablando de 15,000 millones de pesos y estás hablando no solamente de quienes actúan, producen en esas películas, sino de todo lo que se mueve alrededor de un cine, desde quien te vende las palomitas hasta quien te vende el boleto. Sí. No sabemos si los mandaron a casa con un salario o no, o si les fue medio bien y les dijeron, cuando esto se normalice te hablamos. Cuéntenos. O sea, sí, la gente que trabaja ahí, porque en el país se han perdido 2 millones de empleos. Y uno de los sectores más afectados es la industria del espectáculo y la restaurantera. O sea, hay mucha gente que se dedica a la mesereada y eso, el turismo, la hotelería. Es gente que ofrece servicios que hoy día no puede hacerlo por una situación que tenemos. Pero bueno, nada más para que nos pongamos más paranoicos, y como todavía andamos con el streaming, sí, paranoicos, porque si algo se hizo durante esta pandemia, los primeros meses, fue buscar vía streaming películas que hablaban de pandemias. Y no lo pueden negar. ¿Quién no volvió a ver Contagio? Yo no lo había visto, yo la vi hasta que llegó. O sea, Contagio... Yo también, ya vi como 3. En su vida pensaron que Contagio iba a tener... Yo creo que ha sido más exitosa ahora que cuando la estrenaron. No tengo el dato, pero... Soy leyenda. Pero soy aparte, leyenda. soy leyenda, pero con aparte, las vacunas. Contagio tuvo la similitud, ¿no? Sí. Empezó en China. Sí. Con un murciélago y un puerquito. Entonces, eso hizo que todo mundo buscara Contagio, que fue una película que se estrenó en el 2011.
con Kate Winslet. Bueno, hay muchas estrellas en esa película. Sí, muchísimas. Hay una que se llama Estallido. Esa película, déjame te digo de qué año es. Estallido es del 95 y ya hablábamos de pandemia. En esa sale Dustin Hoffman, no sé si se acuerdan. Y Kevin Spacey antes de que lo vetaran por acosador. Se llama Estallido. Y es cuando en África el ejército de los Estados Unidos arrasa un campamento del Zaire en el que un virus mortal semejante al ébola estaba acabando con la población. Entonces ellos llegan ahí a hacer sus experimentos y quieren arrasar con toda la comunidad esa. ¿Se acuerdan de 12 monos? Sí. Digo, muchísima gente vio, era Bruce Willis, bueno, es Bruce Willis y es Brad Pitt. Y bueno, 12 monos, el gran Terry Gilliam es el director de 12 monos. Es una película que también ha vuelto a ser muy vista porque además ocurría en el año 2035. Todavía no pasa, maldita sea. Y dice que ahí, tras la epidemia provocada por un virus asesino que ha matado a millones de personas, los supervivientes se refugian en comunidades subterráneas, húmedas y frías. El prisionero James Cole se ofrece como voluntario para viajar al pasado y conseguir una muestra del virus. ¿A qué año va? Gracias a la cual los científicos podrán elaborar un antídoto durante el viaje conoce a una psiquiatra, y a Jeffrey Goines, un excepcional enfermo mental. El que viaja al pasado es Bruce Willis y el enfermo mental es Brad Pitt. Y Cole tratará de encontrar al ejército de los 12 monos, que es un grupo radical vinculado a la mortal enfermedad. Ya ven que en esta pandemia encontramos villanos favoritos y conspiraciones mundiales. Les menciono rápido, hay otra que se llama Los hijos del hombre, esa es más reciente, de 2006, con Clive Owen, que era donde las mujeres ya no eran fértiles y él salva a una que está embarazada, no sé si se acuerdan de esa. Esa no la vi. Ya no nacen niños por un virus. Sí. Uh-huh. Hay otra, hay una muy buena, esa véanla porque sí vale mucho la pena. Aparte tiene un tema que a mí me gusta, que son los zombies, que se llama Tren a Busan. Buenísima, está en Netflix. Tren a Busan de 2016. Pero es que hay muchas películas también que tienen ya hay con la 2, pero vean la 1. Está muy buena. Tren a Busan es un virus que se expande por Corea del Sur, provocando violentos altercados. Los pasajeros de un tren que viajan a Seúl a Busan tendrán que luchar por su supervivencia. Hay muchísimas películas. Guerra Mundial Z, que tiene que ver con zombies, pero al final Guerra Mundial Z, la teoría es un virus, necesitas un antivirus para erradicarlo, que curiosamente la salvación en Guerra Mundial Z es enfermar a la gente. O sea, si tú tienes una enfermedad, los zombies no te van a hacer nada, buscan pura gente sana. Ah, sí, a los que les dio viruela, no, ajá, como que no los ven, ¿no? No digas eso, porque van a salir los antivacunas. Teníamos razón. Sí, bueno, les dije, no se vacunen. No, por favor. Yo ya nada más para terminar en este primer programa, fueron así muy rápidas esas que les di, pero sí véanlas, vale la pena. Y si no, también vean cine entretenidos, el género que más les guste, porque también puede ser un escape de este encierro y de esto que estamos padeciendo. Oye, Viro, tú que ves tanto cine, yo recuerdo una que vi hace muchos años, pero me llama la atención la similitud. No recuerdo ni el nombre ni nada, la verdad, pero recuerdo un poquito la trama. Es un avión, es un chavo que fue a surfear, creo, es americano, se va de surf a otro país exótico. A otro continente. Pues siempre van a Australia. Australia, y entonces se enferma, se sube al avión, se muere en el avión y los síntomas son tan parecidos a lo que ocurre hoy, respiratorios y demás. Entonces tratan de poner en cuarentena al avión, pero hay un hombre de negocios que se escapa porque tenía que ir a hacer un negocio, se les escabulle y ese riega el virus por toda la ciudad. Y recuerdo muy bien porque decían las cifras, ya van 170 muertos y 400 no sé qué contagiados. Y no sé qué, ¿no recuerdas esa película? No recuerdo cómo se llama. La voy a buscar, pero es que hay muchísimas películas que hablan de los años 2000, más o menos, 2000, al principios del 2000. Que hablan de enfermedades, de pandemias, digo, ustedes saben, a mí me gusta mucho The Walking Dead, se estrena el 28 de febrero. Pero, ¿la nueva temporada? Sí. Todavía.
Sí. ¿Qué número de temporada va? La 10. existe hoy. Pero La temporada 10. a mí el otro día me decía alguien así como, ¿a poco sí crees que puede ocurrir un apocalipsis zombie? Sí, o sea, no creía. no como tal y no de que te mueras y te levantes, pero sí creo que puede llegar un momento en que nos va a dar algo Que estamos en similar, una situación porque extrema en el maldita mundo. sea, consumimos tanta cosa mala que no saben. Pero bueno, ha sido un gusto regresar. Ay. Nos vamos a encender la Y vamos hoguera. a terminar por aventar a la hoguera ¿Qué? lo que Qué difícil. queramos o no queramos, pero Yo quiero aventar a una empezamos persona, poco. pero me pueden acusar de homicidio generar odio. y además generar odio y además una persona muy vulnerable, así que no lo voy a aventar. Discurso de odio. Yo no lo voy a aventar. No, lo que quiero echar a la hoguera esta noche, esta maravillosa noche, que aparte el clima estuvo bien bonito, Ay, muchachos. sí. Hizo aire todo el día y se detuvo en el momento en que pensamos esto. Es un buen augurio para este primer programa de la tercera temporada de La Hoguera. Bueno, sin ya tanto rollo, quiero decirles que a la hoguera lo que yo quiero echar son los malos pensamientos, son la negatividad y son las tristezas. Esperemos que este fuego de muy buena intención que hoy prendemos en esta tercera temporada logre mitigar un poco las tristezas y logre mitigar un poco todas las desgracias que muchas personas muy cercanas han estado viviendo y seguramente las que nos esperan. Ahí hecho todo esto, la tristeza, el dolor, la soledad, todo, que se queme y que resurja la esperanza para todo el mundo. que se queme. Que se queme. Bueno, yo quiero echar a la hoguera a todas esas personas usureras de la pandemia, a todas esas personas que han lucrado con la pandemia, que se han aprovechado de los que menos tienen en esta pandemia. Me molesta la gente que desde su burbujita de privilegio se queja de los que tienen todos los días que salir a buscar qué comer. Esa gente sale porque no tiene más remedio. Y los que pueden quedarse en casa están chingando la madre, quejándose de ellos, pero el día que pueden se suben a un avión y se van a una playa. Esa gente me molesta, esa gente quiero que se queme por culera. Y Sí, la gente se que queme. hace usura, de verdad, pinches políticos, las campañas todavía no empiezan. Y ojalá el INE se pusiera las pilas y dijera, reinvéntense. Hagan las campañas de otra forma porque no pueden Sin andar en la gente. chingada calle. No pueden hacer mítines porque estamos en semáforo rojo. Porque se están muriendo en San Luis Potosí un promedio de 25 a 30 personas diarias. 25, 27, 30 familias afectadas. Y aunque fuera una, valía la pena que les dijeran, aguántense tantito. A ellos los quiero echar en la hoguera, porque sus intereses los ponen por encima de la vida de las personas. Y también es usura, tienes razón. Sí. Sí, a los que andan con los oxígenos, ¿no? Los que dan Haciendo helio fraude. en lugar de oxígeno, perros. Dios, perros del mal, malditos. Sí. Yo quiero echar a la hoguera la incapacidad de rectificación de las políticas públicas federales. Y estatales y municipales, en donde todos. también, ¿no? O sea, pero porque al final de cuentas, pues todo mundo estamos aprendiendo y fue un virus nuevo y todos los países pues iban aprendiendo Y sobre dicen la que marcha. rectificar es de sabios. Claro, La ¿no? verdad. Entonces, si hoy sabemos algo que hace 10 meses no sabíamos, pues actuemos en consecuencia, o no sé, pero yo creo que es este capricho, esta necedad, pues sí, esta incapacidad de reconocer y de rectificar el rumbo le ha costado la vida a muchas personas. Así que yo quiero quemar eso. A más de 160,000 en el país. Cifra oficial. Ah, Con gusto. Nos vemos el próximo martes a las 8. Recuerden, martes a las 8 por Emisora MX, La Hoguera. Tercera hoguera. temporada. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por su retroalimentación. La retroalimentación que van a tener con nosotros nos entusiasma mucho porque va a ser una manera de estar cerca
en este distanciamiento social obligado. Escríbanos, tenemos la página en Facebook, escríbanos sus experiencias, díganos ustedes a quién quieren quemar, cuéntenos sus experiencias de pandemia, Sí, de verdad Vamos a valen brindar, muchísimo no, yo la voy a pena. parar por el mezcal. Párate por el mezcal. Oigan, yo nada más quiero, aquí está nuestro productor Jesús Ramírez, nuestro Chu Ramírez, no el de Palacio, nuestro Chu Ramírez. Nuestro Jesús Ramírez. Ese sí es bueno, no como el maleta de allá. Y A ver, tú, Chucho, Chucho, vente, Levanta. vamos a ahí está. úsate. Brindemos por este nuevo. Ahí viene Chucho. Muchas gracias por acompañarnos, los esperamos el próximo martes. Salud, salud, salud. Salud. Gracias, Chucho. Los quiero. Gracias, Chucho. Nosotros a ti. Tomen porque si no son 7 años sin orgasmo. Adiós. Gracias. No, por favor, eso no es posible.